Hemos estado trabajando con grafos, definimos que era un grafo, definimos cómo está construido a partir de dos conjuntos, su conjunto de vértices, su conjunto de aristas, ¿de acuerdo? Indicamos que cada elemento del conjunto de aristas, es decir, cada arista debe estar definida por sus vértices finales, ¿sale? Los cuales son estos U y V forzosamente son elementos del conjunto de vértices. También describimos que V tiene que ser no vacío y puede ser vacío. En Python sí nos permite generar un grafo completamente vacío, pero eso es nada más por simplicidad computacional. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, no podemos hacer eso. También hablamos del concepto de incidencia para llegar al concepto de grado, ¿de acuerdo? El grado de un vértice, que es un número dentro de los naturales que nos indica cuántas aristas llegan o tocan a ese vértice. El término correcto es cuántas inciden, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí eh, estos conceptos son los que hemos estado trabajando. Vamos a aumentar el número de conceptos que tenemos. Eso nos va a permitir aumentar el lenguaje y también vamos a definir algunas otras características, ¿de acuerdo? Em, Vamos a comenzar con con lo siguiente. Esto nos va a ser útil cuando trabajemos con algunos tipos de grafos que son caminos y recorridos que vamos a llamar eulerianos, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando debemos de tenerlo presente. Y entonces, un vértice es llamado par si su grado es par. Y es llamado impar si su grado es impar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un pequeño grafo por aquí. Yo creo que es una definición relativamente sencilla, pero pongamos un ejemplo por acá. Entonces, tenemos este vértice, perdón, tenemos estos vértices. Colocamos estas aristas e investigamos los grados de cada vértice. Y tiene, el de la esquina superior derecha e izquierda tiene grado 2, el de la derecha tiene grado 3, que está debajo tiene grado 3 porque son 3 aristas las que llegan. Aquí llegan 1, 2, 3, 4, entonces este tiene grado 4. Este de aquí tiene 1, 2, 3, este tiene grado 3, 1, 2, 3, entonces este tiene grado 3, con lo cual estaríamos señalando que estos 4 vértices son impares, porque su grado es impar, ¿de acuerdo? Y estos 2 vértices son pares, porque el grado o el número de aristas que inciden en ellos, pues es par. O sea, no es una definición complicada, en realidad nada más tiene que ver con el análisis del grado. Eh, Dos casos particulares, ¿de acuerdo? En cuanto a los grados, si el grado de un vértice es igual a 0, decimos que V, en este caso V, es un vértice aislado, porque pues, no hay ninguna arista que lo conecte. Y si el grado de V es igual a 1, decimos que V es un vértice colgante.
o péndulo. Péndulo, lleva acento, sale. Ahí está. ¿De acuerdo? Este tipo de vértice, pues tiene la característica de que tienen un vértice que lo conecta con otro. ¿De acuerdo? Entonces, estas son formas de llamar a los vértices. Los vamos a definir como pares, impares, aislados, colgantes en algunos casos, si es que se presentan. Los vértices colgantes son importantes porque son vértices que tienen solamente una conexión y por lo tanto solamente hay una forma de llegar a ellos dentro de un grafo. Eso va a quedar más claro cuando estemos trabajando con caminos y con ciclos, ¿de acuerdo? Tener un Profe, vértice colgante nos elimina los ciclos. Mándeme. digamos, un vértice colgante o péndulo podría ser la estación final o principal en el metro, ¿no? Exacto. Sí, estas estaciones como Rosario, Taxqueña, Politécnico, Observatorio, todas esas son vértices colgantes. No todas las estaciones finales son vértices colgantes. Rosario no lo es. Pantitlán tampoco. Y según yo no tenemos ninguna línea aislada todavía. Nada que se haya construido y que no se haya conectado. No entraría a la 12 ahorita que está desconectada. Pero está dentro de la red, o sea, ahorita es emergente, pero sigue estando dentro de la red. Vale. Hay algo interesante. Si nos vamos a su concepto de línea 12, a ver, por aquí debemos de tener mapa del metro. Mapa del metro, ahí está. Así como usted lo está pensando, creo que este es de buen tamaño. Sí, este es de buen tamaño. Abrir una pestaña nueva. ¿Recuerdan en qué estación fue el accidente? ¿Entre qué estaciones? Mándeme. Atlalilco, creo, ¿no? Entre Tezoconco y Olivos. En esta, ok. Entonces, bajo ese concepto, esta arista que está aquí, la que los une no existe. ¿Estamos? ¿Sale? Como vértice, Olivos ni Tezonco están conectados. Tezonco se volvió pendular. Bueno, o se volvió un vértice colgante. También Olivos. Sin embargo, la conexión entre Olivos y Tláhuac se mantiene. Esto cuando sucede, que es lo que vamos a definir más adelante, se llama un grafo desconectado, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un pedazo de grafo por un lado y otro pedazo de grafo independiente del otro, ¿sale? Vamos a definirlo más adelante. Sin embargo, no se vuelven ni aislados, o sea, de manera independiente el vértice no es aislado porque todavía hay un pedazo de grafo conectado. Si el rompimiento de vía hubiera sido de aquí de Tlaltenco a Tláhuac, entonces sí, Tláhuac hubiera quedado como vértice aislado, ¿de acuerdo? Pero aquí como queda todo un conjunto de vértices aislados, es un pedazo de grafo y se dice que el grafo está desconectado. ¿Sale? ¿Sí queda más claro este concepto? Sí, ya, profe, gracias. Sí, la idea es que está el grafo desconectado, el vértice desconectado completamente. ¿Sale? Perdón, el vértice desconectado de todo lo demás. Y aprovechando que estamos aquí, este de acá. Ya iba. ¿Este grafo y este grafo son iguales?
Este grafo y este grafo son iguales. No. Son semejantes, ¿no? ¿A qué se refieren con semejantes? Sí, parecidos, No, sí pero... es el mismo. ¿Oh, sí? ¿Sí es el mismo? Bueno, es el mismo mapa, pero están, pone ahí, más, ¿cómo se dice? Más pronunciado las intersecciones que hay entre líneas. Entonces, este mapa y este mapa, o más bien este grafo y este grafo son iguales. Podría decir, Contienen la misma información, pero refieren de manera diferente al sistema. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más iba a opinar, por favor? iba a decir que sí son los mismos porque tienen las mismas entradas. ¿Cuáles entradas? Bueno, pues las estaciones y todo eso. Ok. Como nos estamos refiriendo a esta imagen y a esta otra como grafos, entonces tratemos de acostumbrarnos al lenguaje, ¿de acuerdo? Las estaciones del metro son nuestros vértices y la forma en la que se conectan son nuestras aristas. Y la pregunta es, si nos ponemos a pensar en ese sentido, ¿contienen las mismas aristas y contienen los mismos vértices estos mapas? Sí, ¿Y tienen las mismas conexiones? Sí. sí. ¿Son iguales? Pues sí. En el sentido de grafos, sí. Exacto, esa es la frase importante. En el sentido de grafos, sí. ¿Cuál es el sentido para considerarlo desde la perspectiva de grafos que son iguales? Debe de tener tres cosas para que dos grafos sean considerados, y voy a poner en estos momentos muy entrecomillado el iguales. Deben de tener los mismos vértices, las mismas aristas, y deben de preservar las conexiones entre vértices y aristas, ¿de acuerdo? Es decir, que la arista que nosotros hagamos equivalente, por ejemplo, esta de Allende a Zócalo, ¿sale? Si nosotros decimos, la arista que hay entre Allende y Zócalo se corresponde a la arista que va entre Allende y Zócalo y son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, son tres aspectos que vamos a pedir. Vamos a dar una relación de equivalencia entre los vértices, que aquí es fácil porque es con el nombre, una relación de equivalencia entre las aristas y que dos aristas equivalentes tengan, o más bien dos aristas correspondientes tengan los mismos vértices finales correspondientes. Y a ese concepto le vamos a llamar isomorfismo. Entonces, ¿qué es el isomorfismo? ¿Vale? El isomorfismo es, o diremos en sentido muy laxo, que dos grafos G1 y G2 son isomorfos. ¿Sale? Sí. Tienen la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de aristas y preservan las relaciones de incidencia. Las aristas correspondientes tienen vértices finales correspondientes, ¿de acuerdo? Aquí es importante destacar, ¿de acuerdo?, que nosotros debemos de generar funciones de correspondencia entre vértices de grafos diferentes y aristas de grafos diferentes. Y después indicar el isomorfismo, ¿de acuerdo? O revisar a través de las relaciones de incidencia el isomorfismo.
También el isomorfismo como concepto nos sirve para aceptar que este mapa y este mapa son el mismo o que nos representan al mismo grafo, ¿de acuerdo? En este caso nos representan a la misma red del metro. ¿Qué es lo que se busca? Que tú traslades un mapa que puede ser complejo en su lectura, ¿sale? A a una estructura equivalente desde el punto de vista de grafos, pero que sea más simple de leer. De hecho, el objetivo de este mapa es que es más simple de leer. Y por lo tanto, tú puedes modelar tu red siempre y cuando preserves los vértices, las aristas y las relaciones de incidencia. ¿Vale? Ese es el objetivo que se está buscando. Sin embargo, el isomorfismo es un poquito más complejo. Por ejemplo, déjenme darles el siguiente ejemplo. Órale tú, ábrete. Vamos a cambiar la vista. Voy a cambiar una vista 2D, pero con un espacio más limpio. A ver, vamos a poner aquí el siguiente grafo. Este ejemplo es muy entretenido porque denota el nivel del isomorfismo. A ver. Y ese es un grafo, digamos que ese es nuestro grafo 1. A ver. Y este es nuestro grafo número 2. Déjenlo termino de construir. La pregunta es, ¿estos dos grafos son isomorfos? ¿El pentágono y la estrella son isomorfos? No. Y a simple vista podríamos decir que no, ¿de acuerdo? Pero observen lo siguiente. Digamos que hacemos corresponder el vértice A con el vértice F. Luego entonces el vértice H tendría que corresponderse con el B. Y el vértice I tendría que corresponderse con el vértice E. Por relación de incidencia, el vértice J tendría que corresponderse con el vértice C. Y el vértice G con el vértice D. ¿Son isomorfos? Sí, Sí, nada más que se crearon nuevas intersecciones antes, ¿no? ¿Cuál? Cuando estaba en la estrella. Como Pero estaban, las ajá. intersecciones entre aristas no implican nuevos vértices, ¿de acuerdo? Ah, ok. Ajá. Sí. Una intersección entre dos aristas no implica un nuevo vértice. Eso no sucede. Ah, vale. ¿Vale? Va. Solamente que estuviéramos hablando de grafos planares, ahí sí deberíamos de tener incluso cuidado entre que no cruzar aristas porque podríamos tener problemas. Ok. Pero el que se crucen aristas no implica la creación de nuevos vértices. Entonces sí hay que tener cuidado. Es como si cruzara dos carreteras y ¡pum! Aparece una nueva ciudad. Eso como que no sucede mucho. Ok. Aquí la parte interesante es que no nos interesa la figura, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es cuántos vértices tiene, cuántas aristas tiene y si hay relación entre y cómo se relacionan. No importa que la figura sea completamente diferente. Puede suceder que sean isomorfos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas?
Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí por el momento.